realmente, ¿cuántas veces tenemos que pasar por lo mismo? Y usted dirá, escuchar tu podcast, ver cómo la filosofía quiere recobrar relevancia, o incluso tratar de que un joven que no sabe nada y que acaba de salir de la carrera, pues quiera destacar. Pero no, yo le voy a decir cuál es el problema que yo estoy denotando aquí. ¿Cuántas veces tenemos que pasar por lo mismo en que llega esta época del año? Recordemos que estamos en México, en la cual hace calor en las noches, pero a eso de la 1 de la madrugada, 2, incluso ya si nos excedemos a las 3, tenemos este cambio tan radical de temperatura. Por suerte, si uno se previene desde la noche, tal vez cerrando la ventana, teniendo la famosa cobija de tigre, que aquí no solo en mi ciudad, sino en mi país, es muy conocida, incluso se ha vuelto un meme entre pues, mis mismos paisanos. Si uno no se previene en estos sentidos, si uno no busca la supervivencia, uno puede amanecer con catarro, mormado o incluso con gripe. Pero no estamos hablando de algo pues como el coronavirus, sino una gripe que uno pesca pues en este resfrío que le dan en la noche. Así que con esto iniciamos, con esta queja sobre el frío que está haciendo, que no nos deja dormir en las noches por el calor, pero que en la madrugada suelta su helado cariño. Que no digo que el frío sea malo, me encanta, pero que se decida si va a ser frío en la noche o calor, porque después no sé si ponerme las cobijas o dejar una pierna afuera para que pues se temple la temperatura, pero en la noche amanece uno con estos síntomas de resfriado por andar arriesgándose, por andar exhibiendo que tiene calor. En fin, una introducción que no tiene nada que ver con el propósito de este podcast, pero quería externar mi queja, mi sufrir. Y con esto doy inicio al episodio de hoy diciendo, damas, caballeros y todo en de que se haya encontrado con este bello podcast friolento, atigrado y un poco otoñal, pues podcast. De hecho creo que ya vamos saliendo de otoño, pues vamos a entrar a las frías semanas de invierno, las mejores. Ya se acercan los días de Navidad para los que son afines a estas celebraciones en parte religiosas, los de Año Nuevo y pues aquí en México Día de la Revolución, donde afortunadamente tenemos un descanso laboral aquellos que pues trabajamos en alguna empresa. Y pues, ¿qué les puedo decir? Este podcast, como ya habíamos dicho en el anterior, después de esta larga, tal vez innecesaria introducción, este podcast es titulado Filosofía 101, parte 2. ¿Por qué? Porque en el episodio pasado vimos un poco de algunas clases que podíamos encontrarnos en nuestro primer año de filosofía o en el primer año de filosofía, si es que tenías la duda, la curiosidad. Pero pues a final de cuentas, pues no ayuda en mucho saber qué materias vas a llevar si no sabes un poco de los contenidos que vas a llevar. Recordemos algo, una advertencia tengo que hacer. Lo siguiente que voy a decir no es explícitamente los conceptos más fundamentales que vas a llevar a cabo para cada una de las materias. No me voy a ir por materia y decir estos son los conceptos y no los voy a profundizar. Estas son nociones de algunos conceptos generales que pueden serte útiles para todo el primer año o incluso para aparentar con tus amigos si es que ya estás en el área de humanidades y tienes pensado pues estudiar filosofía o solo quieres destacar en una materia más. Si puedes dominar un poco de estos temas o esos conceptos,
pues vas a tener un gran plus, claro, pero no significa que te exima o que las definiciones o como las voy a abordar sean la manera adecuada en la que te van a exigir pues la academia, el estudio, la materia en cuestión. Y es uno de los temas que vamos a tocar en poco tiempo cuando empecemos con esto. Así que ponte cómodo, tráete tu libreta, tráete tu plumita, un cafecito, que comenzamos. ¿Por qué? Porque estos temas son, no sé cómo poder expresarlo, sencillos, pero como digo, yo los voy a tratar de abordar de una manera sencilla, ligera, fácil de entender y de comprender. O eso es lo que pretendo. Ya si pues te hice bolas o si me expresé mal, de antemano una disculpa, pero pues todos tenemos ese riesgo. Y más en estos pues formatos tan relajados. Ahora sí pretendo que sea un episodio más corto, ir más que a la yugular, pero pues ya he metido lo que podrían decir mucha paja en esta plática, así que eso es lo que quiere decir, que voy a tratar de hacerlo más corto porque igual cometí pues la osadía de decir que iba a ser corto, pero resultó siendo otra vez 45 minutos, 46 minutos, así que vamos a proponernos hacerlo corto. Y con esto vamos a comenzar. Retomando un poco de lo que habíamos comentado el episodio pasado, pues tenemos esta semana no hicimos un meme porque pues básicamente es lo mismo, es un apoyo, unas recomendaciones, un bagaje que te puede ayudar a comprender lo que vamos a ver o lo que se ve, y vuelvo a decir para que puedas tener como estas nociones, estos conocimientos previos, este vislumbrar de lo que puedes esperar o lo que se puede esperar tu compañero que está estudiando filosofía o amigo que está estudiando filosofía, y puedas pues apoyarlo en este sufrir que se llama carrera de filosofía. Para esto, recordemos que son varias materias. Por mencionar algunas, está historia de la filosofía, metafísica, epistemología, lo que también sería filosofía de la naturaleza, filosofía de la ciencia, semiótica, hermenéutica, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Y aquí es donde estaba haciendo la advertencia hace un momento. Vamos a encontrar el primer punto de quiebre o la primera complejidad que yo considero puede confundir o incluso pues hacer que odies el sentido histórico de pues el recorrido filosófico. Vemos historia de la filosofía, claro. Vemos hermenéutica, claro. Vemos semiótica, claro. Y tú pensarás, así como en otras carreras, pues hay una historia marcada de autores que sobresalen, autores que aportan, autores que releen a otro autor y que agregan algo más, como el caso de Plotino con Platón. Y tú dirás, ese es el tronco común. Lo que yo vea en historia de la filosofía, ese es el tronco común. Y sí, y te equivocas a la vez. Te voy a decir por qué. Es una sencilla razón. Todo esto depende de la persona que quiera hacer la historia de la filosofía o el análisis del que quiera abordar. Porque tenemos, y ahora sí abordando el primer punto, principales filósofos. Yo voy a dar una lista de principales filósofos que considero que son, pues, en un amplio aspecto, en una amplia gama, los más relevantes o los que te vas a encontrar más seguido a lo largo de los estudios. Sin embargo, dependiendo de la rama o del tema que se está abordando, se pueden encontrar unos más o quitar de esta lista. Esto por la razón siguiente: aportaron algo a esa rama, o el autor que recompila estos autores simplemente no son de su agrado, no comparte ideología, no concuerda que hayan tenido un aporte relevante,
o simplemente desconoce, que está bien desconocer, el aporte. Y esto también puede ser, este último punto también puede ser a razón de que dicho autor que se desconoce, pues no tenga reconocimiento a nivel académico, de que sí escribió, tiene una gran teoría, pero muy pocos lo han destacado, no ha tenido la suerte de que alguien reconocido pueda levantar su obra, o que el autor que está recompilando, pues no lo conociera, se le pasó, etc. La lista es la siguiente. Incluso en esto vamos a tocar algo muy pues complejo, que son los grupos de ciertas secciones de la filosofía. En especial la primera, que es la clásica, y la helenista. Tenemos en la clásica, hay muchísimos pensadores que aportan gran cantidad de material, de razonamiento, argumentación, un punto de vista tan esencial, que es por eso que la filosofía griega es considerada la madre de la filosofía. Tenemos a los presocráticos. Los presocráticos, ¿qué aportan en general? ¿Qué nos pueden dar? Los presocráticos aportan la duda de la existencia del mundo, lo fundamental de este mundo, lo fundamental de la naturaleza. Digamos que es como, no sé si alguno de los que están oyendo llegó a ver estas series de los 4 elementos, o Avatar, donde estos 4 elementos consisten en el orden, en el equilibrio natural, en la existencia del mundo, de la realidad. Así era como los presocráticos veían todo el mundo. Veían o tenían la concepción de que el mundo podría tener un origen, o tenía un elemento fundamental, que era el agua, el fuego, la tierra, el aire, lo incomprensible, lo atómico, incluso, que es algo que vamos a ver más adelante, esto es llamado el arejé o el arjé. ¿Qué es el arjé o el arejé o el arete? Dependiendo de también la traducción que se utilice, o el autor que lo recompile, o el acento que se le esté dando. Pues miren, aquí en mi definición sacada de Wikipedia, tenemos que es un concepto fundamental en la filosofía antigua de la Grecia, que significa el comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas. Entonces es esto que da fundamento a la realidad material. En pocas palabras, cuando decimos de qué estamos hechos o de qué están hechas las cosas, es este elemento fundamental, esto que tiene todo. Empiezan desde lo más básico del agua, aire, fuego, pasión, guerra también, lo incomprensible, lo atómico. Son teorías que se van lanzando desde la antigua Grecia, buscando dar respuesta a qué es eso fundamental de la realidad, pero en el sentido, obviamente, material, de una realidad material. ¿Qué es lo que hace que las cosas, cuál es esa cosa fundamental que tienen todas las cosas? Uno pensaría actualmente, incluso un científico, un químico, un físico, creo que más un químico, diría, pues qué chorrada o qué tontería, pues lo del agua, el fuego, la tierra. Bueno, la tierra tal vez sí podría ser más a discusión por lo del polvo de estrellas, pero tenemos esta cuestión que es, ¿por qué agua? O las cosas no son totalmente agua. O ¿por qué fuego? Las cosas no pueden ser totalmente fuego, no pueden ser pasión, no pueden ser lo inconmensurable. ¿Por qué se toman esas teorías? Sin embargo, esos autores fundamentan muy bien por qué parten de estas concepciones. No vamos a abordar en este podcast eso, tal vez podría ser en otro, no sé todavía, pero no podríamos explicar completamente, e incluso en una sola grabación de 1 hora. Por lo general, cuando uno ve a los presocráticos, se llevan hasta unas 8, 9, 10 horas explicando, porque es mucho contenido
muchísimo contenido el que nos aporta la Grecia. Y en la Grecia presocrática, antes de Sócrates. Eso es aclarar, antes de Sócrates. Porque también luego está la Grecia postsocrática, o socrática también. Y esas también aportan cosas relevantes. Pero está este primer punto, que es los presocráticos. Después pasamos a los socráticos, como es, que son los filósofos que viven en la época de Sócrates, viven cuando Sócrates está vivo. Técnicamente, en ese sentido, de los tres grandes filósofos que ya se consideran de la antigua Grecia, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, los únicos socráticos serían obviamente Sócrates y Platón. Aunque Aristóteles también lo meten en el ámbito de socrático. Sin embargo, Aristóteles no tiene esta convivencia, o no tiene, bueno, ni siquiera está, creo que no había nacido cuando Sócrates muere, o cuando Sócrates está impartiendo clases, o si es que ha nacido ya, que no sé las fechas, perdónenme por no saberme las fechas exactas. Él tenía una edad muy infante, muy infantil, así que pues no es posible. Incluso usted dirá que pues entonces cómo conoce a Platón o cosas así, o pues qué relación tienen, o a qué edad se conoció con Platón. Pues Platón conoció a Sócrates cuando él era un adolescente joven, pero tal vez unos 15 a 25 años aprox, sin querer ser exacto. Y cuando Aristóteles conoce a Platón, Platón ya tenía edad, ya era un anciano. Incluso en la imagen más representativa de ellos dos, que es la escalinata, no me acuerdo el nombre exacto del fresco de Rafael, pero es donde están varios filósofos, varios pensadores, en unas escalinatas, y se ve a bajar a Platón y Aristóteles, donde Platón es el hombre barbón y pelón, apuntando hacia arriba, ya representado como un anciano, porque ya cuando conoció a Aristóteles, que Aristóteles era joven en ese tiempo, Platón era ya un anciano, ya tenía mucha edad, ya incluso estaba pensando en retirarse. Por eso Aristóteles se enoja después cuando no le dan la plaza del sucesor de su academia. Esto como dato curioso. Entonces tenemos a los socráticos, que son básicamente los que viven en el entorno de Sócrates. ¿Qué es lo que...? No voy a decir aportaciones de cada uno, nada más de los tres fundamentales, porque pues se alargaría mucho pues, este podcast. Pero ¿qué es lo que traen ellos a considerar nuevo? Traen un antropocentrismo. Bueno, ni siquiera un antropocentrismo, porque podría ser erróneo. Lo que traen es preguntarse sobre el hombre. Ya no tanto en cuestión... No, que sí, creo que sí es antropocentrismo. Si no, me perdonan. Que es en vez de preguntarse por la naturaleza, el origen de las cosas, qué es lo que hace que una cosa sea como tal, ellos se preguntaban cómo afecta esto al hombre. Cómo afecta el conocimiento, la realidad, el cambio, etc, etc, al hombre. Incluso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es este ser bípedo implumo? Como diría Platón, pues es un pollo desplumado, diría Diógenes. ¿Qué es este ser humano? ¿Qué es lo que constituye al ser humano y cuáles son las facultades que tiene el ser humano? Esto es lo que traen los socráticos y postsocráticos, ya incluyendo a Aristóteles. A partir de los socráticos se da este giro a preguntarse sobre el hombre. Ya no solo te preguntas por la realidad, qué la constituye, qué es la realidad, sino que ahora te preguntas cómo afecta esta realidad al hombre y cómo interviene el hombre en esta realidad. Así que son aportes que hace que miremos especialmente a la filosofía griega más allá de las argumentaciones que he tratado de proporcionar en episodios pasados. Tenemos también a las escuelas helenistas, que son la combinación entre griego y romano,
que se da cuando empieza el Imperio Romano y pues estas escuelas posocráticas en las que son el resultado del pensamiento de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, pero reducido o modificando algunas cuestiones o adoptando únicamente una cuestión en específico y explotándola, o cosas así que parten de lo establecido por esas tres personalidades y personalidades que también forman parte de socráticos, pero a mayor escala. O como decía Plotino es un posocrático, es un helenista, y pues él agarra la teoría de Platón y le agrega algo más, ofrece algo más a esta teoría que pues ayuda a desarrollar después, como ya había dicho, una teología medieval. Pero, en fin, son chismes. En estas escuelas helenistas podemos encontrar a los estoicos, a los epicúreos y a los cínicos. Hay muchas más escuelas. Sin embargo, son tres de las más relevantes y de las que vas a encontrar más pues repercusión, o que se sigue utilizando su pensamiento posteriormente. Después tenemos a los medievales, pero también medieval-helenista. Tenemos a San Agustín, que tiene mucha relevancia al consolidar ya una cristiandad más madura, porque recordemos que desde pues el movimiento cristiano, desde el inicio del movimiento cristiano hasta, se podría decir, tal vez principios del siglo X, todavía se tiene un poco este cristianismo primitivo, pero San Agustín, aunque él es del 800, si no me equivoco, él ya empieza a consolidar un poco más, a poner más los cimientos sobre una cristiandad o un movimiento cristiano más maduro, con fundamentos metafísicos, fundamentos racionales, más allá de la especulación religiosa que se tenía en un estudio cristiano primitivo. Eso pues lo dirá mejor alguien especialista en San Agustino, que le gustan los temas de la filosofía de la religión, pero pues es a grandes rasgos. Después tenemos a Santo Tomás, que ya la consolida bien, y voy a tratar de dar más rápido esto, porque todavía quedan unos otros conceptos que tenemos que abordar. Otros que podemos encontrar que son relevantes para mi concepción, o que vas a poder estudiar, o que te recomiendo que des una leída, aunque sea en las páginas de Wikipedia, para darte una idea. Tenemos a Guillermo de Ockham, René Descartes, Thomas Hobbes, Pascal, Spinoza, Locke, Leibniz, Hume, Kant, Fichte, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Stuart Mill, Marx, Nietzsche, Husserl, Russell, Ortega y Gasset, Wittgenstein, Heidegger, Popper, Sartre, Gadamer, Lakatos, Kuhn, Arendt, Edith Stein, Foucault, Levinas, Derrida, Rawls y Habermas. Sé que puede haber sido confuso, y más si tengo una pronunciación muy equivocada sobre sus nombres, pero si logras identificar las palabras que te acabo de dar, te recomiendo que leas, aunque sea en serio, las páginas de Wikipedia. Wikipedia no es mala, no es una fuente exacta, porque cualquiera la puede modificar, pero hay gente que trabaja, profesionales que trabajan para depurarla y ayudar al conocimiento, pero como conocimiento de bagaje te puede ayudar. Ya después tu profesor de filosofía, o el que te esté impartiendo la materia, o que quiera abordar temas de filosofía contigo, te va a corregir, y esperemos que lo haga de manera respetuosa, pues algunos errores o detalles mal colocados que se ofrezcan de estos autores. Ahora, siguiente punto. Ya terminamos con lo bello que son los filósofos. Esos es mi recomendación para que puedas pues estudiar un poco de lo que es la filosofía, o ver pues estas nociones de lo que es el periodo histórico. Vuelvo a repetir,
Estos filósofos pueden cambiar dependiendo del tema o a grandes rasgos, para no decir todo lo que mencioné hace rato, el tema, la materia o el autor que que lo esté abordando. Por relevancia, por desconocimiento, por miles de razones. No sé si se diga de desconocimiento, perdónenme. Hay errores que uno comete, y más cuando trata de hacer esto que es guionizado, pero que a la vez tiene ese toque de improvisación, porque pues, es un podcast y no se puede parar un podcast. En fin, seguimos con un término muy común, pero que te va a ayudar a entender la lógica. Yo voy a ofrecer 3 concepciones, que igual ofrecen muchos estudios de la lógica, y pues si algún estudiante de lógica o filósofo o alguien que le gusten los temas escucha esto, ya sé que el libro de Copy, de Irving Copy, pues no es como que muy aceptado en los estudios o por la academia o por algunos alumnos o académicos, pero yo creo que es algo fundamental, lo explica de una forma muy completa para alguien que va introduciéndose a estos saberes. Habrá otros que me digan, no, claro que es una buena lectura recomendada. Hay otros que van a decir que no. Es como también, ya metiéndonos en temas de los libros, hay uno que es el de Raúl Gutiérrez Sainz, que yo me acuerdo que en la preparatoria me dieron un profesor nos dijo que ese va a ser nuestro libro base, nuestro libro de consulta. Y cuando entra uno a la carrera, te advierten de que no digas que lees a Gutiérrez Sainz, porque en el estudio de la carrera pues ya no sirve, ya incluso tiene esa fama de no servir para la carrera. Sin embargo, en estudios de preparatoria, o si te quieres introducir un poco a lo que es la lógica, la historia de la filosofía, etc., yo creo que Gutiérrez Sainz es una buena recomendación para que empieces a tener un bagaje de lo que podrías conocer en la materia o temas que puedes abordar. En fin, ese como comentario sobre Sainz. Y siguiendo con el término de lógica, hay que ofrecer 3. Yo creo que podríamos ofrecer pues el clásico, que es el de sentido común. Cuando alguien dice que algo tiene o es acorde a la realidad, que es un sentido común, me parece lógico que haga eso. Como estructura, cuando hablas de una planeación, cuando hablas de una esquematización de cosas, y con un resultado eficiente o acorde, por ejemplo, pues se me hace lógico que haya procedido así porque el problema inicial era este. Ejemplos muy básicos. Sin embargo, también quiero ofrecer pues este tercer término que nos ofrece Copy en la página 4 del tomo del 2013, que es el estudio de los principios y métodos utilizados para distinguir el razonamiento correcto de lo incorrecto. Esta definición como lógica para tus estudios, yo creo que es una muy fundamental. Más allá de lo que te pueda aportar tu maestro de lógica, ya sea de preparatoria o de universidad, esta tienes que tenerla muy fundamental para después, errores que uno comete cuando habla y no se da cuenta hasta que los escucha, ¿verdad? Esta definición te va a servir mucho para poder tener una base y comprender lo que es la lógica sin caer en exactitudes. ¿A qué me refiero con esto? Si alguien te pregunta que le expliques qué es la lógica, puedes responder esto claramente y se va a entender. ¿Por qué? Porque la lógica, en esencia, o muy reducidamente, es esto. Es distinguir el pensamiento, el razonamiento correcto del incorrecto. Lo que está bien estructurado con lo que no está bien estructurado. Ya lo puedes agregar como un estudio de los principios y métodos utilizados para distinguir esto. Pero es básicamente esto, distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Y con te vas a ver bien. Partiendo de eso, también tenemos que señalizar 2 cosas. Cuando hablamos o cuando tenemos o exportamos un discurso, tenemos que saber que hay 2 formas de expresarlo
para comprender en la lógica, incluso en la argumentación filosófica. Una es la argumentación y otra es la opinión. Para la filosofía es necesariamente que se lleve la argumentación. No puedes opinar, no hay una opinión. La opinión, en este sentido, utilizando como referencia el concepto anterior, es esta forma de llevar el razonamiento de una manera incorrecta. No fundamentas, no organizas las ideas y las expresas de puras conjeturas. Conjeturas que pueden o no tener fundamento, pero no se sabe porque no lo ofreces, no lo explicas o no lo razonas. O incluso pueden ser sentencias que no necesitan pues ser justificadas, pero que igual no sirven para el discurso filosófico. Como que el día es soleado. Es una opinión. ¿Por qué? Porque no estás esquematizando, no estás organizando las ideas, no estás justificando el por qué el día está soleado. Incluso aunque parezca evidente que está soleado porque ves afuera, no es un argumento, es una opinión. Y eso no sirve para el quehacer filosófico. No sirve para la discusión, no sirve para el estudio, no ofrece algo que discutir, algo que analizar. Sin embargo, el argumento nos ayuda a poder tanto expresar una sentencia como para poder comprender una sentencia. Me explico. Quieres decir el día está soleado, pero no lo quieres decir como opinión, quieres argumentar. Entonces vas a decir, afuera se ve claro, ya pasan las 10 de la mañana, está haciendo sol, por lo tanto creo que el día es soleado. Es una argumentación con un toque de silogismo tal vez erróneo, porque pues no dice bien la estructuralización tal vez, pero el punto se entiende. No estoy soltando la sentencia de que el día es soleado de la nada. Estoy tratando de llegar a esa conjetura de una manera racional, dando mis razones por las que creo que está soleado. Y pues con eso trato de que alguien diga, no, pues las razones pueden ser válidas. La estructura tal vez no, como estructuralizarse el pensamiento tal vez no puede ser correcta, pero las ideas pueden tomarse para discutir y la validez de la sentencia. O que alguien diga, ¿sabes qué? Pues yo no veo claro, entonces una de tus ideas está incorrecta. Sí, pasan de las 10 de la mañana, en teoría debería estar soleado, pero pues afuera hay nubes, así que no veo de dónde tú ves la claridad, así que es incorrecto. Cosas así. Es donde uno parte para poder pues decir o argumentar cosas. Así que hay que tener muy en cuenta esto. El argumento nos ayuda al quehacer filosófico, la opinión no. La opinión es una idea, una sentencia expresada sin forma de comprobación o sin alguna esquematización que nos lleve a como resultado de esa sentencia. La argumentación, al contrario, sí lo es. También partiendo de aquí, hay que tener en cuenta el siguiente concepto, generalización. La generalización es, como se intuye, pues hacer universal una sentencia. Eso en la filosofía es incorrecto. No podemos generalizar. Y fuera de que pues alguien pueda criticarte o pueda tratar de abordarte sobre cómo estás seguro de eso, tenemos limitaciones físicas, materiales, las cuales nos hacen incapaces de estar omnipresentes o ser omnisapientes para que se cumpla esa sentencia en todas las posibilidades, vaya la redundancia, posibles que se puedan expresar. Me explico. Uno no puede decir de manera pues universal o general que todos tienen calor porque está soleado, porque son 40 grados. Porque en el caso de que una persona que tenga alguna pues anomalía, podemos decirlo, no anomalía, la capacidad de poder soportar el calor, o que su cuerpo no necesite o que esté a una temperatura más alta, o alguien que tiene temperatura
o alguien que es de la zona pero que tiene el clima prendido o la ventilación prendida, porque también si el clima no les gusta, y por lo tanto no tiene esta pues sensación de calor, pues ahí se rompe la regla, ya no es universal. Es de lo que platicábamos la otra vez sobre pues, el problema que se tiene con las ciencias. La ciencia tiende mucho a generalizar, a dar universalidades, pero realmente como seres humanos no somos capaces racionalmente de proponer universalidades. Seguimos. Tenemos también, y otra vez ya se me está llevando el tiempo, les digo, perdónenme, trato de hacerlo lo más sencillo para llevar este discurso bien, pero el tema se da para más. Sin embargo, creo que voy a dar las siguientes más rápido, sin tanta contextualización, y si se necesita de una contextualización, pues me veré forzado. Seguimos. Acto y potencia. Estos dos conceptos son muy fundamentales en los primeros años y posteriormente cuando quieres comprender pues temas relacionados con el aristotelismo o pues vaya, Santo Tomás o incluso temas metafísicos, porque o ontológicos también sirven mucho. El acto es lo que está haciendo, lo que es actualmente, lo que vaya, sí, lo que es. Digamos, en este momento, en este preciso momento, aunque tú lo estés viendo en posterior grabación, no, incluso eso, la grabación en sí tiene la potencia de publicarse, la posibilidad de publicarse. Y el acto ahorita es que se está grabando, la acción presente, lo que la cosa es actualmente. Es un ejemplo tal vez un poco incorrecto si nos vamos a específicamente lo que es el acto y potencia, pero se puede entender. La potencia es lo que puede llegar a ser, lo que la posibilidad puede llegar a ser, y el acto es lo que es. Esto es un ente, un móvil. En mi caso, por ejemplo, yo tengo la potencia de convertirme en un maestro de una universidad prestigiosa. Está en acto, mis posibilidades, claro, a menos de que falleciere o que pasara algo que me impidiera ser maestro, como, no sé, que me quitaran el título, que las escuelas se acabaran, cosas muy extremas tal vez, pero mientras no pasen, yo tengo la potencia de ser. Hay potencias limitadas o potencias restringidas, que son, por ejemplo, el querer ser papa, o querer ser un jerarca de una religión. Primero tengo que ser, participar de esa religión. Segundo, participar de los que se preparan para expresar o dar la religión. En el caso de la religión cristiana, pues católica cristiana, para ser papa no solo tengo que ser fiel de esta religión, sino tengo que ser de los que militan dentro de lo que es pues el clero, ser o prepararme en un seminario, llegar a ser ordenarme como sacerdote, y de ahí ya tengo una potencia más abierta. Sin embargo, mientras no lo haga, tengo una potencia privada, ya que necesito ciertos requisitos, ciertas posibilidades necesarias para poder pasar. Entonces el acto lo vemos como eso, como la posibilidad de ser, y no, la potencia lo vemos como eso, como la posibilidad de ser, y el acto lo que eres actualmente. Alto, flaco, delgado, hombre, mujer, no binario, como sea que te identifiques o cuáles sean tus cualidades o tus rasgos, eso es lo que eres en acto. Tienes potencias, claro. Yo, por ejemplo, tengo la potencia de volverme un poco más prieto. Soy moreno, prieto no, perdón, un poco más moreno. Sin embargo, no tengo la potencia de ser tal vez albino, porque las posibilidades genéticas están privadas para mí. Eso no es malo, sino que hay privaciones que pues son por ciertas cualidades que no se poseen. Se pueden poseer o se pueden adquirir, claro, pero no significa que todas puedan ser adquiridas o que sean necesariamente adquiridas para mi funcionamiento normal o habitual.
Yo puedo vivir en toda mi vida sin problemas de meterme a un clero y sin problemas de tener esta privación de no poder ser un jerarca de alguna religión, por decir algo. También tenemos tres conceptos que son fundamentales, yo considero, que son ente material, ente racional y ente espiritual. El ente espiritual, aunque incluso entramos en polémica porque parte también de esta concepción cristiana, podemos generalizarlo como Dios y los ángeles desde la concepción de la religión, o si lo queremos desde una concepción más neutral, donde no expresemos alguna religión en específico, podemos pensarlo como la idea perfecta de Platón, la idea del bien, lo perfecto, lo ideal, ser absoluto, algo perfecto que ronda por ahí, que nosotros no tenemos acceso ahí. ¿Por qué? Porque somos entes materiales. Ente material es aquel que posee materia, forma y figura. Materia, pues es lo que nos, pues lo que tenemos, esas limitaciones, este cuerpo. Forma, que tenemos estos límites de acuerdo a un sistema. Todos estos límites nos hacen tener esta inhibición o estar inhibidos a tener contacto con lo espiritual, porque incluso lo podemos tomar como lo único que tenemos como ente espiritual sería nuestra alma. Es ese algo inmaterial o lo que no posee materialidad. Todo lo que posee materialidad es imperfecto. Lo que no posee materialidad es perfecto, porque no tiene cambio, no tiene esta consecuencia del cambio. Sin embargo, nosotros sí. Que eso también se puede abordar más adelante. Y el ente de razón, que yo creo que eso lo podríamos abordar en un próximo episodio, porque es un tema que me fascina mucho, los entes, los grados de entes, pero ya veremos en el próximo episodio. Y el ente de razón, que es este ente que solo existe cuando uno lo piensa, cuando uno lo expresa, cuando es una consecuencia de la razón. Ejemplo, la otra vez ponía el ejemplo del amor. El amor como tal no existe. Es un acontecimiento racional emotivo que tenemos los seres humanos. Pero si quieres un ejemplo más puntual, voy a buscar el meme. Si lo encuentro, lo voy a subir, lo voy a poner aquí. Pero pues dice básicamente, no se acuerdan de Pablito. Él es Pablito y él no le va a la América, por ejemplo. Pablito es feliz porque no le va a la América. Sé como Pablito. Había un meme que decía, él es Pablito. Él es un ente de razón, consciente de que es un ente de razón. Sabe que su existencia depende de la persona que lo está leyendo o de la que lo está pensando. Pablito tiene miedo por su vida. Pablito tiene miedo por que lo dejes de pensar. No dejes de pensar a Pablito. Algo así decía el meme. Ese es un ente de razón. Un ente que su existencia depende de una persona o un ente racional o un ente que razona, una persona que razona para existir. Estos conceptos abstractos son aquellos entes de razón que no están en la realidad, no se pueden presentar en la realidad, y que pues necesitan de nosotros como entes de razón para reconocer su existencia. Y tú dirás, yo lo entiendo, incluso yo lo llegué a preguntar, ¿qué diferencia a un ente de razón de un ente espiritual? La diferencia racional, que es un poco complicada de entender si uno no se adentra en temas de metafísica, de filosofía de la naturaleza, o incluso de filosofía pues de la historia, viendo cómo se va llevando este esquema, es que un ente espiritual, o pues, ente supremo, o este ente que no tiene materialidad, es tan perfecto que subsiste por sí mismo. No necesita de otra cosa para subsistir. No necesita que alguien lo piense. Él puede existir por sí mismo. Incluso llevándolo a la religión, perdón si a alguien no le gustan estos temas, en los estudios teológicos
de Santo Tomás, creo que es el que lo propone como Dios que se piensa a sí mismo, que se está pensando, que se está autopensando, o sea, es una existencia autosuficiente. No hay algo que depende, no depende de para existir, sino que depende de sí mismo. Él es su propio origen de existencia, de pensamiento, así que es una existencia autosuficiente. Es complicado, pero es un tema muy maravilloso. Es uno de los temas que más me gusta de Santo Tomás. Así que, pues ahí se los expreso. Si tienen más curiosidad, avísenme y podemos traer a un compañero que creo que hizo su tesis en algo similar sobre esto, para que nos explique un poco más al respecto. Y pues tal vez dejamos un poco de un lado otros que pueden ser también fundamentales, como esencia, existencia, pero pues el tiempo no nos da para más. Igual tal vez en el próximo episodio inicie la introducción con estos 3 conceptos para poder darle fin, pero pues yo creo que ahorita es suficiente. Vamos a dejarlo con esos puntos suspensivos, perdón, se me fue otro gallo, esos puntos suspensivos para que puedan quedarse con ganas de escucharme la próxima semana. Como conclusión, ahora sí, porque ya la próxima semana no va a contar tanto como parte del tema, podemos decir, estos conceptos, estas ideas introductorias no van a aplicarse per se, o sea, por sí mismas, no vas a verlas así expresadas como yo te las mostré. Son una forma de que traté de expresarlas para que tratar de hacer que fueran más fáciles para ti, que las entendieras. Así que con estas nociones puedes partir de algo, pero te recomiendo que sigas estudiando y sigas adentrándote en este quehacer. Otra cosa, ya como último punto de esta filosofía 101. Si no te gusta leer, vas a sufrir mucho en esta carrera. Si no te gusta leer, vas a sufrir mucho. Te recomiendo que o te guste leer o que estés dispuesto a hacer este sacrificio. No sé si ya lo había mencionado, pero lo reitero, porque muchos compañeros que se metieron por gusto, por ellos curiosidad, no sabían la cantidad de libros que leemos. Leemos muchos libros que nos exigen para poder comprender temas. Nos exigen, pero hay gente y habemos gente que leemos a veces, digamos, son 10 y leemos 8. Y hay gente que no lee ninguno, o hay gente que lee 5 o menos, pero en teoría se te exigen que leas todos los libros para que puedas entender y tengas un estudio más profundo de los temas. Así que esa es mi conclusión y mi recomendación. Estudia, sigue estudiando y pues ama la lectura o vas a sufrir mucho. Créeme, vas a sufrir mucho si no amas la lectura. Así que pues con esto agradezco pues su atención. Acabo de ver que pues después de expresarles mi alegría por pues este logro de los 9 suscriptores y 35 seguidores en la página de Facebook, pues el episodio pasado solo tuvo 6 vistas. Así que les agradecería mucho si fueran tan amables de compartir el contenido si les gusta, si conocen a alguien que pueda interesarle estos temas, para llegar a más personas y poder apoyarlos en este camino, o que ustedes puedan apoyarnos escuchando estos podcasts y recomendándoselos a algún amigo que le guste un poco del tema, pues para llegar a más gente y que este proyecto tenga cierta repercusión en alguien. Igual síganos en nuestras páginas de Facebook, Instagram y Spotify. Tenemos canal de Spotify para que sigan el podcast si no quieren ver el audio, si no quieren ver mi rostro aquí volteando a todas partes, incluso a la cámara. Pues escúchenos por Spotify para tener este acercamiento auditivo más que visual. Síganos, compartan, denle like, suscríbanse, ayúdenos a alcanzar a más gente. Y pues, ¿qué les puedo decir más? Ya no tengo más solo que súplicas que me puedan apoyar. Así que, sin más que decir, sin más cháchara que escupir, los espero la próxima semana
en este bello podcast, en este bello canal, en esta bella comunidad de 9 escuchantes llamada ¿Cómo no hacer filosofía? Con Américo Ayala. Los quiero mucho, nos vemos. Saludos, gente del futuro, si nos están viendo o escuchando, ¿verdad? Bye.